Hola, muy buenos días, bienvenidos a otra clase de historia. Mi nombre es profesor José Tomás Rodríguez Cañada y pertenezco a la escuela María Goretti de Huejotzingo. En este día, eh, el tema que se ha pedido es acerca de la unidad primera de Historia del siglo XX, parte 2. Entonces, hoy vamos a ver, nuestro tema principal es la descolonización de África y de Asia. Pero primero, para entender un poquito en este tema, para los que no estuvieron en las clases pasadas, pues vamos a ver qué era una colonización. Una colonización se entiende a un proceso de conquista acerca de las grandes potencias mundiales en pequeñas partes que se pudieran controlar. Por ejemplo, los principales países que son colonizadores o que fueron colonizadores en esta época era Inglaterra, mm, Estados Unidos, Rusia, Alemania y Portugal, ¿ok? Esos eran pequeños, bueno, eran potencias mundiales que tomaban como, hacían colonias en otro país, en este caso vamos a ver las de África y Asia, pues principalmente tenían dos propósitos, ¿no? El primer propósito era tener mano de obra barata o una mano de obra que fuera de menor precio. Y la segunda, bueno, o hasta esclavos, ¿no? Y la segunda era que buscaban tener los recursos naturales de dicho territorio. También eran por parte de estrategias políticas y militares, para pasos hacia otro país, ríos importantes, salidas de un océano a otro. Por eso lo vimos en la clase pasada y solamente quería retroalimentarlo. La descolonización de África y Asia. Ok, en primer lugar, hay una pequeña breve explicación acerca de cuándo se ocupó el primer término de descolonización. Y el término fue usado por Henry Lowret en el año de 1952. Tiene una obra que se llama colonización, colonialismo y descolonización, y se entiende como el acceso a la independencia de estas pequeñas partes, de estos pequeños pueblos bajo un régimen colonial, el proceso mediante los cuales se consigue la independencia respecto a sus denominadores coloniales, es decir, el proceso mediante el cual se pone fin jurídica y política al colonialismo y por otra parte se forman estados independientes y soberanos. Modalidades o vías de descolonización. Tenemos primera la vía pacífica, que fue una opción que adoptó el Reino Unido, quien actuó con gran realismo. Sabía que ya no podía controlar estos pequeños espacios de tierra y fue inevitable las tensiones en general. Renunció a todos sus territorios con el único objetivo de salvaguardar los lazos comerciales y monetarios. Lo importante de él no era como mantener a otro país, ¿no? Sino que se podía comerciar mediante estos países. Entonces, pues era más importante lo que eran los lazos comerciales y monetarios que el tener un país a su disposición, ¿no? Mm. Y hubo muchas, él hizo varias instituciones semejantes a las europeas, y proclamaban automáticamente las independencias de sus colonias porque pues era lo que el pueblo pedía, ¿no? Tenemos la vía revolucionaria. Se supone que la vía revolucionaria es la vía violenta. Es un enfrentamiento armado entre colonias y la metrópolis en este caso. Y, por ejemplo, tenemos actuaciones en esta forma de la, de la revolucionaria. Tenemos como ejemplo a Holanda y a Portugal, que tenían como posesiones, tenían a Indonesia, Angola y Mozambique. Entonces, ellos pudieron tener su revolución, o estos pequeños, bueno, ya ahora países pudieron tener su revolución, pero pudieron tener su independencia por vía de la revolución. También había modelos mixtos. En este caso tenemos un ejemplo como era Francia. Eh, También tenía colonias dependientes de Francia, tenía a Indochina y Argelia. Esta provocó grandes, pues, guerras muy dramáticas, por cierto, en dichos territorios, y él aceptó la independencia pacífica en la mayoría de sus colonias africanas.
Entonces sí hubo un movimiento armado, pero viendo la presión social que provocaban estos movimientos, pues él optó por tener una independencia pacífica. Entonces esas tres son las tres modalidades que tenemos de descolonización. Recordemos que la primera es la vía pacífica, la vía revolucionaria y el modelo mixto de descolonización, ¿no? En todos los modelos de descolonización se busca la independencia, ¿no? Ok, en esta vamos a leer un poco de nuestro, los procesos de descolonización de Asia y de África tuvieron algunas particularidades. Y Asia fue a lo largo del proceso iniciado ya a finales del siglo XIX, cuando las colonias amenazaron de emerger diferentes movimientos nacionalistas a una imagen semejante a los idearios occidentales, y muchas veces como consecuencia del progreso material alcanzado. En un intento de recuperar las identidades nacionales e históricas, o cuando éstas no hubieran existido con autoridad, conseguir lograr una revolución social que transformara su existencia, de todos modos, hasta después del año de 1945, el proceso de no, no enfiliaría su tramo más sustancial e importante, caracterizado este por la consecuencia de la independencia, aunque siempre en difíciles condiciones. La mayor parte de los pueblos asiáticos y múltiples divisiones étnicas, religiosas, sociales, carácter insular de muchos pueblos. En la parte de África, el continente africano casi en su totalidad, todavía en manos de las potencias imperialistas al final de la Segunda Guerra Mundial, salvo excepciones como Libia, que tuvo su independencia en 1847, la Unión Sudafricana, que la tuvo en 1910, que Egipto se volvió un estado independiente desde 1920, Etiopía nunca fue colonizada, solamente en algunos años desde 1936 a 1941, y en la época de los 70 fue cuando la zona del norte de África tuvo su mayor apogeo de descolonización. Había como un despertar en los años 70, donde todas las personas hartos del colonialismo pues se levantaban en armas o simplemente veían que ya no era atractivo para los negocios algunas potencias, como lo vimos en la Vía Pacífica. También tenemos que Libia en el año de 1951 y Marruecos, Túnez lograron su independencia pacífica en el año de 1940, no, 1956. La Cruz de Moneda tuvo una emancipación trágica en 1962. Entonces, estos fueron los estados o las colonias que se independizaron de África y ahora ya son países. Buscaron su independencia y se constituyeron como países. Ok, entonces para que nosotros podamos entender un poquito acerca de este tema, el, este, vamos a leer el artículo de la descolonización de África y de Asia, y este se encuentra en el archivo PDF que está adjunto a este video. Y para esto, después de que hayamos leído nosotros, vamos a hacer un artículo de opinión. ¿Qué es un artículo de opinión? Es un subgénero del periodismo y tiene varias, varias variaciones. Tiene que tener un análisis y tiene que ser una opinión genuina de nosotros después de haber leído el tema. Tenemos que expresar una postura, tenemos que hacer una exposición argumentativa, de carácter argumentativo y persuasivo, y tiene que tener pues un tema variado y de independencia de criterio, ¿no? Cada quien escoge o determina cuál va a ser su criterio a tomar después de haber leído este tema. Este tema lo vamos a entregar el día, el día 16 de febrero y tiene que ser mínimo una cuartilla. Tiene que tener una conclusión, una introducción, el cuerpo y lo más importante de la investigación pues es la conclusión. Recordemos que todos los artículos pues son investigaciones. Entonces, este es el tema de descolonización de África y Asia. Pueden revisar el PDF que está junto a este video para que puedan tener una mayor noción o pueden comunicarse conmigo.
Entonces, muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo video.